En nuestro siguiente diálogo vamos a hablar de inversiones sostenibles en el sector turístico. Señoras y señores, demos la bienvenida al escenario a Alejandro Hernández Puertolas, CEO de HIP, Hotel Investment Partner, y Víctor Martí, CEO de Atom Hoteles Socimi GmbH, y a nuestro moderador, Óscar Perelli, director de estudios e investigación de Exceltur. Muy bien. Buenos días a todos. La semana pasada, desde Exceltur, presentábamos nuestro balance, nuestra lectura del año 2023 y las perspectivas para 2024 y trasladábamos a la opinión pública que el sector turístico español había crecido ese 13,1% y que había generado el 70%, y esto es muy importante, del valor añadido generado por la economía española en 2023, ¿no? Y una de las lecturas que pasó más desapercibida era que eso había sido posible gracias a la inversión en la generación de valor, de ese valor añadido, en muchos destinos españoles que habían permitido un reposicionamiento de la oferta, y detrás de ese reposicionamiento de la oferta, algunos de los rasgos de ese círculo virtuoso de generar más empleo, menor huella ambiental de la que hemos hablado, y, en definitiva, poner encima de la mesa un modelo muy próspero para la economía española. Bueno, pues tenemos, yo creo que el privilegio de hablar con lo que son dos de los mayores inversionistas en España en generar valor centrados en el sector hotelero. Yo les decía, os voy a presentar como el tercer destino de España, porque entre los dos tiene la propiedad de más de 60.000 plazas hoteleras, solo estarían por detrás de Madrid y Barcelona, y por tanto su visión sobre algo que va a marcar la realidad de la evolución del sector turístico español, no solo en 2024, sino en el futuro, es crucial. Y me vais a permitir que os dé las gracias por estar aquí este rato con nosotros, y que empiece, Víctor, por, desde tu punto de vista, cuáles son esas grandes claves. Hemos oído al presidente de CaixaBank, ¿no?, de cuál es un poco el contexto macro de tipos de interés, de escaso nivel de apalancamiento, etcétera, pero ya más centrados en lo que es nuestro mundo del sector turístico. ¿Cuáles son para ti las claves más importantes que van a marcar este 2024? Bueno, en primer lugar, quiero remarcar el valor que han aportado los inversores institucionales al sector, ¿no?, junto a las familias y a los hoteleros, ¿no?, como inversores tradicionales, ¿no? Hemos mejorado la competitividad y, por ejemplo, en nuestro caso, hemos conseguido no incrementar ni un metro cuadrado de suelo. Nosotros tenemos más de 700.000 metros cuadrados en hoteles y han sido todo transformaciones de hoteles existentes, ¿no?, con lo cual eso sí que es una muestra de inversiones en sostenibilidad, ¿no? En cuanto al sector de la inversión, bueno, como sabéis, hemos batido récords, hemos pasado de ser un asset class por detrás de residencial y retail e incluso oficinas, a ser el primero este año, y además eso nos ha posicionado como el segundo país del mundo, ¿no?, detrás de Estados Unidos, ¿no?, con lo cual bienvenida esta liquidez, ¿no?, en un sector que muchas veces nos dicen que es ilíquido, y eso es una labor realmente de todos los agentes, ¿no?, que estamos aquí. Pero vivimos en un momento donde la geopolítica, esta sociedad de la información y la desinformación, ¿no?, está jugando un papel que nunca había jugado, o por lo menos nunca habíamos sido conscientes, ¿no? Por lo tanto, eso está generando unas incertidumbres y una volatilidad, que eso se traslada a los mercados de capital. Y, desde luego, nuestro primer problema de todos va a ser el acceso a la deuda y el coste de la deuda. Eso es lo que realmente ha afectado a nuestro sector, ¿no? Hace muy poco nos estábamos todos financiando 150, 200 puntos básicos. Esto te permitía tener una cantidad de inversores muy inmensa, ¿no?, que además accedían a una cantidad de productos también inmenso, ¿no? Hoy se ha restringido, tienes solamente una serie de inversores que realmente capacidades para comprar y concentran su actividad de compra solo en determinados destinos y en determinados productos, ¿no? Y eso no es nada bueno, ¿no? Por tanto, el primer
reto de este 24 va a ser, uno, el coste de la deuda y el otro, el acceso, ¿no? En segundo lugar, para mí, si nos vamos a España, va a ser, desde luego, la regulación, en unos casos por exceso y en otros por defecto, ¿no? Pero siempre lenta y siempre ralentizando todos los procesos de transformación, ¿no? Y por último, y para mí el más importante, el gran reto que vamos a tener, y que aquí estamos hablando todo el día, es el tema del capital humano, ¿no? Todo el tema laboral. Eso va a ser algo que va a requerir de muchas dosis de paciencia, de diálogo y de mucha inteligencia por parte de todos. Alejandro, sin duda en el sector turístico español no estamos solos, competimos en términos de acceso a capitales con otros sectores de la economía española también muy relevantes, e incluso el propio sector turístico español compite con el sector turístico a nivel global, tú como inversor además en otros países. ¿Cómo ves al sector turístico frente a otros sectores y cómo ves al sector turístico español frente a la competencia de otros destinos turísticos a nivel internacional? Yo básicamente voy a repetir una cosa que ha dicho Víctor, porque es verdad que a nivel de mercado de capitales y mercado institucional, el sector turístico español está viviendo un momento impresionante. O sea, jamás en la historia habíamos tenido pues 4 o 5 mil millones de euros en transacciones hoteleras. Es una cosa absolutamente increíble, solo superado por Estados Unidos en el mundo a día de hoy. Y hoy representa, pues me parece que más del 35% de todas las transacciones inmobiliarias que se hacen en España. Hace 10 años no llegaba ni al 10%, era el 8%. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente ha pasado dos cosas. Uno, la entrada fulgurante de institucionales en el sector. O sea, los institucionales, empezando por los private equities y ahora también los fondos a largo plazo, lo que llaman long onlys, están entrando fuerte en este país. Es verdad también que el gran cambio ha sido pues, el producto vacacional. Hace 10 años nadie quería saber nada de un hotel en Alcudia o de un hotel en Costa Veje, y ahora es todo lo contrario. Más del 60% de las transacciones que hay en este país son vacacionales. Ese cambio que ha empezado en España y también se está contagiando a otros países del sur de Europa es algo fenomenal. Eso está ayudando a transformar los hoteles, a transformar los activos, a transformar los destinos, a crear productos nuevos, marcas nuevas. Y no es fácil, o sea, al final que un producto, que un mercado se convierta en un mercado institucional y que vengan los grandes players del mundo a jugar. Aquí ha pasado casi de manera, yo no diré espontánea, porque llevamos mucho tiempo trabajando, pero ¿por qué no ha pasado tanto en otros países, ¿no? Hay que cuidar mucho eso desde mi punto de vista. Yo creo que esa liquidez es lo que hace básicamente la gran diferencia que tiene este país, España, respecto a otros mercados como el italiano o el griego, que son grandes mercados vacacionales, no tienen esa liquidez y hace que todavía el coste de capital sea altísimo. Hoy por hoy, los private equities entran en Grecia, los long onlys le cuesta un poco más. Es verdad que hemos visto alguna transacción últimamente, le cuesta un poco más. Entonces, yo diría que desde el punto de vista exclusivamente de ganas de comprar, hay todas las ganas de comprar. La dificultad es encontrar los activos. Hoy por hoy, pues derivado también de la situación de la deuda, hace que transacciones, sobre todo de activos pequeños o de activos medianos, sean francamente complejos. Hay alguna que tarda mucho tiempo. Antes Víctor me contaba pues, que la última adquisición que ha hecho pues, ha tardado más de 2 años en desenroncar todo lo que había que hacer allá. Y nosotros, pues, la última transacción que hemos hecho en Italia hemos tardado en 2 años. Por lo tanto, son procesos larguísimos. Es difícil comprar. Y a no ser que sea una plataforma con muchos millones de euros por en medio, que entonces sí que entran grandes fondos, yo creo que transacciones pequeñas de activos solos en España va a ser difícil que veamos muchas en los próximos 12 meses desde mi punto de vista. Bueno, vosotros tenéis una posición privilegiada en la medida en que sois propietarios de vuestros activos, que luego operan otros actores del sector y, por tanto, podéis ver cómo afecta el destino, la localización del activo, la propia operación de la compañía que luego opera vuestros activos, es decir, temas relacionados con lo que hemos hablado de recursos humanos, temas de apuesta por la digitalización, por comercialización directa. Desde vuestro punto de vista y vuestra experiencia, ¿cuáles son las claves hoy para una mayor rentabilidad de esas operaciones de inversión a medio y largo plazo? ¿Qué es lo que está marcando la diferencia entre esos operadores diversos que veis y todos esos activos que vosotros tenéis en vuestras carteras?
A ver, eso de privilegiados es un decir, ¿no? Porque a veces somos privilegiados y a veces perjudicados, ¿no? Lo que tenemos que tener es una gran responsabilidad sobre lo que hacemos, ¿no? Nosotros, yo creo que el cliente cada vez tiene más información y es más inteligente y más demandante, ¿no? Por tanto, nosotros ya elegimos bien los destinos, la ubicación dentro del destino, el producto, etcétera, ¿no? Pero después viene el más difícil todavía, ¿no? Que es elegir bien la marca y el operador, ¿no? Y ahí yo soy un poco crítico con esa cantidad de marcas que últimamente se han lanzado al mercado, ¿no? Porque las marcas tienen que ir acompañadas de otras cosas, ¿no? No solo de la inversión por parte del operador, ¿no? Sino también por la transformación del modelo de gestión, del índice de calidad. Y ese cliente cada vez más exigente nos va a exigir mucho más, ¿no? Entonces, bueno, nosotros encantados de acompañar en la inversión. Requerimos marcas y operadores que realmente le den consistencia a esas marcas. Y después queda un tercer capítulo, ¿no? Que es lo público-privado, ¿no? Que los destinos también trabajen eso. Y eso es el círculo virtuoso, ¿no? Después eso se retroalimenta. Si está bien planificado, si 24 será un buen año. Si planificamos bien 25-30, eso nos va a permitir en el futuro, ¿no? Visualizar, planificar y gestionar mejor, ¿no? Y se retroalimenta porque tendremos más inversores y más operadores. Si no hacemos este trabajo, realmente somos muy cortoplacistas, ¿no? Sí, sin duda. No sé si hay algo que quieras añadir tú. Decir que yo creo que estamos en una situación ahora donde realmente se ve la diferencia cada vez más entre quien lo hace bien y quien lo hace mal. Yo diría que hace unos cuantos años la distribución estaba prácticamente cedida a la turoperación, por lo tanto había poca diferencia entre las ventas de un gestor y de otro operador diferente. Hoy por hoy la venta directa, la capacidad de llegar al canal de distribución a través de su canal de distribución propio, la marca, están jugando un papel muy relevante. Nosotros, de los 12 operadores que tenemos, vemos gente que lo hace bien y gente que lo hace muy bien. Y realmente creo que gente mucho más sofisticada en cómo gestiona sus marcas y cómo gestiona su canal de distribución, cosa que antes pasaba menos. También creo que hay una presión muy bestia en los márgenes y veo que hay operadores que tienen la habilidad de trabajar mejor los gastos, de entender mejor el cluster management, de trabajar mejor el absentismo. Por cierto, un problema gigante que tiene este país. O sea, hoy cada vez más veo que la diferencia del piloto pues es más importante. Entonces, yo diría que la clave aquí, como siempre, es tratar de ganar lo máximo posible. Y aquellos gestores que a nivel de distribución lo tengan claro y a nivel de gestión operativa lo tengan claro, también es muy relevante, ¿no? La experiencia juega un papel cada vez más relevante también. Por ejemplo, todo lo que es la comida, el F&B en un hotel, ¿no? Hoy por hoy, pues la experiencia de F&B es vital en cualquier proyecto de resort, incluso urbano. Hay operadores que lo hacen mucho mejor que otros y tienen la capacidad de traer experiencias, de entender las experiencias. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con un activo hotelero, que antes yo creo que era más commodity y había menos diferencias entre unos y otros, ahora yo creo que cada vez nosotros notamos que hay ciertos operadores que hacen mucho mejor los deberes, que trabajan mucho mejor la distribución, trabajan mucho mejor los gastos y las operaciones y que trabajan mucho mejor la experiencia. ¿Y qué puede hacer un destino? Es decir, al final esa es la parte de dentro del hotel, pero realmente si tuvierais que trasladar a la audiencia, que hay muchos gestores de destino aquí en la sala, ¿qué es lo que le trasladaríais para favorecer en el que eso sea sostenible a largo plazo y que al final esto no deja de ser una experiencia, como tú bien decías, Alejandro, una experiencia que no solo forma parte del hotel de ella, sino todo lo que está alrededor, ¿no? Sí. Yo creo que un destino, por un lado, tiene que cuidar su imagen. Por ejemplo, lo que ha pasado en Rodas este verano, que se ha quemado una parte relevante de la isla, es evidente que eso fue un drama, pero también fue un drama lo mal gestionado que estuvo la comunicación, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver, vivimos un cambio climático real, pues el cuidar mucho los bosques y luego la comunicación asociada a todo esto, yo creo que un destino lo tiene que hacer. No puede caer con toda la situación que tenemos en una situación de muy mala prensa, porque eso evidentemente puede reventar un destino.
Por otro lado, yo creo que un destino tiene que pensar lo relevante que es traer marcas para posicionar el destino en el mundo. Y para traer marcas hace falta pues la inversión, y la inversión lo que quiere, básicamente lo que queremos es que las cosas pasen bien, rápido, y no estar pues instalados en situaciones de burocracia que duran años y años. O sea, un destino tiene que comprender que traer, no sé, una marca determinada a un sitio determinado donde va a transformar un activo, y eso pues va a ayudar a posicionar ese destino, pues es fundamental. Y hay veces que te encuentras algún municipio que lo entiende y te ayuda y le da prioridad, y hay otros que les dan exactamente igual, ¿no? O sea, yo creo que cuidar el destino, cuidar evidentemente la inversión, traer marcas, creo que es algo fundamental en este sentido. ¿Y hasta qué punto en eso tiene relevancia estos elementos de sostenibilidad que hemos estado hablando a lo largo del foro, Víctor, ¿no? De que todos esos ingredientes que forman parte del proceso de reposicionamiento, el destino los integre, los interiorice y los extienda, ¿no? sobre todo lo que es ese espacio? ¿Cómo ves que eso ahora mismo esté valorado por el mercado en sentido de futuro? Bueno, yo creo que hemos vivido, o sea, estamos viendo cómo todos los segmentos se han recuperado, ¿no? O sea, la disposición de renta, cada vez somos más anglosajones, ¿no? Hay una disposición de renta de 60% en servicios, 40% en bienes, y ahí seguimos esta tendencia, ¿no? Con lo cual, la demanda es fuerte, pero a la pregunta de siempre, si el mercado está dispuesto a pagar, pues depende de qué mercado y depende de qué segmento, ¿no? Y no todos están dispuestos a pagar, ¿no? Por tanto, tienes que medir muy bien la inversión que haces, ¿no? en cada activo, y sobre todo cómo lo vas a posicionar y quién está dispuesto a pagar, ¿no? Nosotros estamos abogando pues, con Meliá, que es nuestro primer operador, y con lo cual estamos creando unos productos precisamente para lo que hablábamos antes, para no desnaturalizar el destino, ¿no? Utilizando, pues oye, gastronomía de la zona, chefs de la zona, experiencias del destino, ¿no? O sea, yo creo que hay que volver a eso, ¿no? Porque si no, da igual el hotel que estés y donde vayas de vacaciones, ¿no? Al final estás ahí convirtiendo todo en un commodity. Entonces, sí, hay cliente que está dispuesto a pagar, pero tienes que medir muy bien las inversiones para que tengan su retorno, ¿no? Porque la primera sostenibilidad, desde luego, es la financiera. Sin eso no podemos ir a ninguna parte, ¿no? Yo quería decir también... Y tenemos que dejar de fustigarnos, ¿no? Sí, eso ha quedado claro hoy, yo creo, ¿no? De fustigarnos. A mí me gustaría añadir que el gran riesgo que corre el sector turístico en este país en general es el climático, no a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo. Tenemos que hacer cosas importantes en relación a esto. Hay inversores, pues bueno, yo diría que a lo mejor tienen una sensibilidad más por conveniencia, y hay algunos que, el último inversor que entraron a Chey Partners, que es un fondo soberano, pues yo creo que es por convencimiento. O sea, no hay nadie que se plantee nuestro sector a 15 años vista o a 20 años vista sin que vea un riesgo claro en el cambio del clima, que tiene evidentemente, yo creo que también oportunidades, la extensión de la temporada, hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, trabajar eso yo creo que es fundamental, ¿no? También los ayuntamientos tienen que entender que todo lo que es recursos hídricos, agua, desalinizadoras, evidentemente energía alternativa, o sea, todo esto hay que trabajarlo de manera rápida. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante en ver de qué manera pues, los activos a medio plazo son relativamente autosuficientes, pero vamos, estoy convencido de que tendremos que trabajar muy codo con las administraciones en los próximos años para realmente hacer las inversiones necesarias para acometer evidentemente pues para cambiar un poco pues el riesgo que tenemos a nivel climático. Bueno, esto es uno de los grandes cambios, ¿no? Yo creo que la pandemia también ha introducido otros muchos, ¿no? Al final, estos 2 últimos años lo que hemos visto es unas ganas enormes de viajar, ¿no? Trasladadas a una preeminencia del gasto en viajar frente a otros. También hay cambios, estamos viendo, ¿no? En la manera en la que la gente reserva, y estamos viendo que la gente percibe el contexto próximo porque lo ha disfrutado durante la pandemia, ¿no? Esta especie de cada vez elemento más difuso entre el trabajo y el ocio porque puedes trabajar fuera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos de este cambio estructural que en cierta medida introdució la pandemia que os parece que van a ser más relevantes para el turismo a medio y largo plazo? Víctor. Bueno, desde luego, al final
yo creo que hemos trabajado todos en adaptarnos ya, ¿no? Durante todo este tiempo. Durante la pandemia aprovechamos para hacer reformas en este sentido, ¿vale? Y posteriormente también, ¿no? Los operadores son muy conscientes de la demanda de los clientes y nos trasladan a nosotros pues, sus necesidades, ¿no? que en la medida de nuestras posibilidades pues vamos ejecutando, ¿no? Pero yo creo, repito, nos falta esa colaboración público-privada, pero también público-público, ¿no? Del central a las locales, ¿no? Para realmente trabajar en los destinos. Esto es algo que echamos mucho de menos, ¿no? Yo no sé, no hemos visto todavía dónde están los Next Generation para nosotros, no sé qué nombre tenemos que darle, pero alguna línea tenemos que conseguir y tenemos que abrir un diálogo con la Administración para que entienda la importancia y la relevancia de nuestro sector, ¿no? Porque es fundamental, porque, repito, operadores, inversores estamos haciendo nuestros deberes y ahí estamos con nuestros resultados, ¿no? Necesitamos esa colaboración que es fundamental y que además nuestro presidente en su discurso inicial ha hecho muy bien en mencionarlo. Fijaros, yo para preparar el panel me veía el vídeo cuando estábamos los tres hace 2 años con la mascarilla quitándonoslo y escuchaba que tú planteabas la relevancia de gastar bien los fondos de Generation y que Alejandro, entonces, lo que trasladaba era una necesidad de una estrategia, porque al final los inversores valoran una estrategia sostenida. ¿Hemos avanzado algo en esto? ¿Qué tenemos que hacer para avanzar más rápido? Para pasar, ¿no? Yo creo que en el sector turístico hay mucho de retórica y yo creo que también en gran medida tenemos que avanzar mucho más rápido de lo que lo estamos haciendo. ¿Cómo veis vosotros eso? Muy rápidamente, porque... Sin lugar a dudas. Yo creo que lo que ha pasado es que nos hemos olvidado relativamente rápido de la pandemia. Si una cosa yo creo que ha dejado claro la pandemia es que el turismo en la prelación de necesidades de las personas no será la primera, evidentemente, pero es de las primeras. La gente quiere viajar, la gente quiere disfrutar. Entonces, cuando una cosa de estar hundido, de repente te conviertes otra vez en el gran sector y funcionan bien las cosas se olvidan demasiado rápido. Yo creo que no hay que olvidar que esto es para mucho tiempo. El tener realmente una estrategia clara de inversión en los destinos desde el punto de vista, yo creo que medioambiental, sobre todo en destinos áridos con dificultad de agua, para mí va a ser muy importante. Nos vamos a encontrar en zonas, evidentemente en Baleares, en Canarias, en Costa del Sol, temperaturas altísimas y necesidades de hacer transformaciones muy relevantes. Entonces hay que trabajar con la Administración en plantear una estrategia clara a medio o largo plazo, cómo afrontar todos estos retos. Está muy bien hacer cosas de descarbonización, creo que es fundamental, pero es mucho más importante desde mi punto de vista de estar preparado para lo que va a venir. Yo creo que van a pasar cosas, no mañana, evidentemente, pero en los próximos 10 años y hay cosas que podemos hacer las empresas y hay cosas que tiene que hacer la Administración. Víctor. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a predicar con el ejemplo, ¿no? Cada uno puede hacer sus acciones y empezar a actuar. Nosotros, una de nuestras acciones, de la cual me siento orgulloso de participar, hace 2 meses hemos constituido una sociedad en Canarias, con empresarios canarios. El único canario que no es canario soy yo. Y además he tenido la suerte de que me inviten a ser cogestor de esa compañía y presidente, ¿no? Y hemos creado Orion Rental Socimi, que es la primera Socimi de vivienda social en Canarias. Y hemos comprado 8 edificios, 294 viviendas, que desde luego es una necesidad que, como vemos, la tenemos no solo en Canarias, sino en todas partes, ¿no? Por tanto, evidentemente tenemos que visualizar a futuro, pero desde luego tenemos acciones que los empresarios debemos empezar a hacer que esas cosas pasen, ¿no? Que no solo sean motivo de explicarlas en un panel, ¿no? Sino que cada uno puede ahí aportar su granito de arena, ¿no? Bueno, me quedo con estas 2 últimas ideas, la necesidad de tener estrategia y la necesidad de trabajar conjuntamente. Os agradezco mucho de verdad este rato de estar aquí con nosotros y creo que se merecen un aplauso. Muchas gracias.